Listo, muchachos, muy buenos días para todos. Espero que hayamos tenido un excelente día el día de ayer y que hoy continuemos igual. El día de hoy, entonces 29 de octubre, vamos a continuar con nuestra clase de inglés. Esta viene siendo la clase de inglés número 10. Voy a proyectarles la guía integradora para recordarles qué actividad se hizo el día de ayer, que ustedes ya me la enviaron, recibí varias actividades, entonces si usted no ha enviado la actividad, es importante que la envíe. Listo, el día de ayer llenamos nuestro crucigrama sobre los verbos. Listo, tomamos notas de los verbos que aparecían en forma infinitiva en pasada y la traducción en el español. Como ya vimos unos verbos de esos, el día de hoy entonces la actividad va a ser la siguiente. Hay una actividad que se llama pasado simple, que es el tema que estamos viendo. Ayer vimos este video del pasado simple. No, pero antes de explicarles la actividad, voy a explicarles cómo realizamos el pasado simple en forma afirmativa, negativa e interrogativa. ¿Listo? Entonces vamos a observar un video y vamos a ir pausándolo para ir tomando apuntes. Bueno, entonces vamos a mirar acá atrás, porque esta actividad está acá atrás. Una pregunta. Dime. Digamos, todo lo que hemos escrito al final de periodo, ¿tú nos lo vas a pedir que lo mostremos? No, porque eso ya es como tus apuntes personales, ¿sí me entiendes? Entonces, no te puedo pedir como, sería obligarte que escribieras algo, ¿sí me entiendes? Y la idea es que tú quieras aprender porque quieres aprender, no porque toque. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, entonces ya les muestro. Está cargando, a veces el internet se pone muy lento. Entonces, vamos a poner como subtítulo en nuestro portafolio con la fecha del día de hoy, 29 de octubre, vamos a escribir pasado simple en forma afirmativa. ¿Listo? Pasado simple en forma afirmativa. Entonces, alguno de los niños que me está colaborando pone ese es lo que acaba de decir en el chat como título, para que los niños que lleguen después no estén abriendo el micrófono a preguntar, acabé de llegar, profe, tal cosa, ¿listo? ¿Cuál es el título? El pasado simple en forma afirmativa. Por favor, lo escribimos en el chat para que nos estén preguntando exactamente esto, ¿listo? Hay varios niños que están esperando en la sala de espera, muchachos. Emanuel y Giselle, para que ustedes estén pendientes de admitirlos a todos, ¿listo? Porque ahí tengo como 6. Es que Emanuel se salió y Giselle también, con razón. Valerie, cuéntame, Valerie. Dime. Acá a mí no me aparecen. ¿Acá no qué? No te entiendo. No me aparecen los niños que están en la sala de espera. Sí, porque resulta que se salieron y yo estaba hablando sin ellos. Por eso se me hizo raro que habían como 8 niños esperando ahí. ¿Listo? Valerie, cuéntame. Valerie. Valerie Vargas.
Profe, ¿me dejas ayudarte y los pongo acá en clase? Ah, listo, Manuel. Entonces, espérate, te pongo ahí antes de compartir. Ya, profe, ya llegué. Sí, ya te vi. Listo, entonces vamos a poner atención a este video. Yo lo voy a ir pausando. Si es necesario tomar pantallazos, tomamos los pantallazos y los ponemos en el chat. Listo, entonces vamos a empezar. Este es el pasado simple. Vamos a mirar. Vamos a empezar con lo más importante, que es la parte de la forma afirmativa. Hi everyone, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Como muchos de vosotros me lo habéis pedido, hoy voy a hablaros del past simple. El past simple se usa para acciones que han empezado y terminado en el pasado. En función de si el verbo es regular o irregular, seguiremos una forma u otra. Para formar el past simple con verbos regulares, usaremos el infinitivo y añadiremos la terminación ed. Por ejemplo, I played football yesterday. Yo jugué al fútbol ayer. Para los verbos regulares debemos conocer una serie de excepciones para no cometer errores. Para verbos que terminan en una e, solo añadiremos de. Por ejemplo, change, changed. O believe, believed. Si el verbo termina en una vocal corta y una consonante, excepto Y o W, la consonante final. Por ejemplo, stop, stopped. Con verbos que terminan en una consonante y una Y, se cambia la Y por una I. Por ejemplo, study, studied. O try, tried. Para formar el pasado de un verbo irregular, no hay una forma fija y deberemos aprendernos de memoria su forma. En cuanto a la estructura en frases afirmativas, usaremos el sujeto seguido del verbo en pasado. ¿Listo? Entonces, esta es, vamos a poner después de el título que pusimos, pasado simple en forma afirmativa, después de esto, como subtítulo vamos a poner estructura. ¿Listo? Ya lo que acabamos de observar ya son las reglas que habíamos visto sobre la formación del pasado de los verbos regulares. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo formamos o cuál es la estructura de las oraciones afirmativas en el pasado simple. Lo primero que vamos a poner es sujeto, ¿sí? Así como aparece en la pantalla. Y luego sigue el verbo en pasado. ¿Listo? Eso es importante que lo pongamos. Sujeto más verbo en pasado y ahí me falta el infinitivo más infinitivo. ¿Listo? Gracias a Emanuel que nos está haciendo el favor y Manuel también de poner los pantallazos ahí en el chat. Entonces está sujeto más verbo en pasado y ahí falta el complemento. ¿Listo? Por ejemplo, she wanted to play. Ella quería jugar. Entonces vamos a tomar apuntes de este ejemplo. Vemos sujeto, verbo y resto. Ese resto es el complemento. Entonces el sujeto es ella, el verbo es querer, pero como tiene ed, automáticamente sabemos que es en pasado, entonces quería, y el resto es el complemento, entonces era jugar. Ahí puedo poner, por ejemplo, ella quería comer hamburguesa, ella quería ir al parque, ¿listo? El resto, todo ese es el complemento. Ahí podemos ponerle muchos complementos diferentes. Lo más importante es aprender cómo redactamos una oración en forma afirmativa en el pasado simple. ¿Listo? Gracias, Manuel. No olviden que tomamos apuntes ahí. Si de pronto usted tiene problemas de internet y la pantalla le sale negra, está en el chat. ¿Listo, muchachos? Si de pronto ahorita no, de pronto el internet lo saca o algo, recuerde que usted siempre vuelve a la clase y puede revisar en el chat. Puede ser mañana, pasado mañana, y siempre va a estar
lo que hemos escrito y lo que hemos hecho. Bueno, entonces recuerden sujeto, verbo en pasado y el complemento. En frases negativas usaremos la siguiente estructura. Sujeto, seguido de did, seguido de not y seguido del verbo principal en infinitivo. Bueno, acá es muy importante poner atención porque lo que es la estructura negativa y la estructura interrogativa del pasado simple va a variar muchísimo. ¿Listo? Entonces tenemos en el pasado simple, para formar una oración negativa, necesito tener un sujeto. Entonces recuerde que el sujeto puede ser un pronombre, I, you, he, she, it, we o they, o puede ser un nombre, Andrea, Carlos, Manuel, ¿listo? Puede ser cualquiera de esos. Y siempre, siempre para cualquiera de estos sujetos o de estos pronombres, cuando hagamos una oración negativa, en el pasado simple vamos a usar este auxiliar que es did, ¿listo? Siempre, siempre. En una oración negativa usamos el auxiliar did, ¿listo? Entonces escribimos esta estructura que es una estructura de una oración negativa. ¿Listo? Adicionalmente, como estamos diciendo que esta es una negación, ¿cómo hace uno para saber que es una negación? Usted como dice que algo no le gusta, diciendo no, ¿cierto? No. Entonces, en inglés exactamente es lo mismo. Lo que pasa es que no decimos no, sino not. ¿Listo? Y el verbo, acá el verbo no vamos a ponerlo en pasado. El verbo lo vamos a poner normal. Es decir, al verbo no le vamos a agregar ed ni lo vamos a buscar en el pasado, ¿listo? Sino común y corriente. Es decir, si el verbo caminar en inglés es walk y en pasado es walked con ed, acá no vamos a poner walked, sino solamente walk, que significa caminar, ¿listo? Es decir, no va a variar acá el verbo. ¿Por qué no cambia el verbo acá? Porque ya estoy usando un auxiliar did y este auxiliar did me está indicando que el verbo, este tiempo ya es pasado. Entonces, siempre que yo vea el auxiliar did, siempre que lo observe, vamos a ver que es algo que ya sucedió. ¿Listo? Entonces, voy a mirar una cosa acá, a ver si ya está. Ya pusieron el... listo, perfecto. Ya Manuel puso el pantallazo. ¿Listo? Recuerde que la primera es una oración afirmativa. Entonces estaba el ejemplo de she wanted to play. Ella quería jugar. Estamos ahora en la negativa, que es la estructura que estamos viendo en este momento en pantalla, que ya Manuel me hizo el favor de ponerla. Está el sujeto, más el auxiliar did, más el not, más el verbo. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, Tom did not study last weekend. Tom no estudió el pasado fin de semana. Acá estamos viendo. Recuerden que el verbo study, estudiar, si fuera en pasado, le reemplazaríamos esa y por la i latina y le agregaríamos ed, ¿cierto? Y acá no lo vemos. ¿Por qué no lo vemos? Porque tiene el auxiliar did. Siempre que esté el auxiliar did, el verbo me va a quedar normal. ¿Listo? Siempre que esté el auxiliar did, el verbo me va a quedar normal. Ya Laura Sofía Calvo me hizo el favor de poner el pantallazo en el chat para que tomemos apuntes de esto. ¿Listo? Si ven que el resto es un complemento, entonces tengo el sujeto, más el auxiliar did, más el not, que es la negación, más el verbo, este verbo debe ir en infinitivo, más el resto, o sea, que viene siendo el complemento. En este momento, entonces, el sujeto de quien yo estoy hablando es de Tom, va seguido del did más el not, siempre va a ir así, y luego va el verbo en infinitivo. El verbo en infinitivo es estudiar, por eso no va a variar porque ya usé el auxiliar did. ¿Listo? Y el resto es last week, es el fin de semana pasado. ¿Listo? Tom estudió el pasado fin de semana. Vamos entonces a continuar. Si es el verbo to be, usaremos sujeto, seguido de to be en pasado y seguido de not. Por ejemplo, she was not here.
Ella no estuvo aquí. Entonces, acá es muy importante tener en cuenta esto. Si podemos mirar acá, no estoy usando el auxiliar did. ¿Por qué no estoy usando el auxiliar did? Porque estoy usando el verbo to be en pasado. ¿Listo? Entonces recordemos que el verbo to be en pasado es con was y con were. ¿Listo? Entonces allá ya Laura y Manuel me hicieron el favor y tomaron el pantallazo. Es muy importante tomar apuntes de esto. ¿Listo? Igual no se preocupen que, o sea, si no hemos entendido algo, preguntamos y yo vuelvo y busco si otro video o una actividad donde les pueda explicar mucho mejor. Bueno. Para frases interrogativas usaremos did más sujeto más verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, entonces, acá es la creación de las oraciones, pero de forma interrogativa. Entonces, cuando hablo de una oración en forma interrogativa, también uso el auxiliar did. Lo usamos en la forma negativa y en la forma interrogativa el auxiliar, ¿listo? Entonces va el auxiliar did, luego va a ir el sujeto y el verbo también va a quedar normal. Es decir, el verbo queda en infinitivo sin ponerlo en el pasado. ¿Listo? Manuel, a Giselle el internet está como molestando, me haces un favor y la admites que está por fuera. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe, ya la Gracias. admití. Listo, acá vemos un ejemplo de cómo yo hago una pregunta en forma interrogativa. ¿Cómo la hago? Entonces, debo de poner siempre en primer lugar el auxiliar did. Luego va a ir el sujeto, que en este caso es you. El verbo es comprar, si se dan cuenta, este verbo es un verbo irregular, pero no está conjugado en el pasado, sino está común y corriente. Y el resto es el complemento, un helado. ¿Compraste un helado? Lo voy a ver por allá cuando yo vea comiendo bajo tierra y le voy a dejar las patas. Le dije, de una vez, ¿sí ve que le decíamos que no hiciera eso? No. Pues aquí dice, las liebres pueden correr muy velozmente y las dos liebres corrieron rapidísimo. No, abierto, se está escuchando todo lo que están hablando. Muchas gracias. Acá veo, entonces, si no, acá está la explicación si fuera con el verbo to be. Recuerden que el verbo to be en pasado varía, ¿listo? En este caso estoy hablando de la leche, como la leche es un objeto, el verbo to be que iría con la leche en pasado es was, ¿listo? Entonces siempre se va a poner el verbo en primer lugar, en el caso del verbo to be, el sujeto que viene siendo la leche y el resto que es el complemento en la nevera, ¿listo? Estaba la leche en la nevera. Igual acá no nos vayamos a confundir con el verbo to be, ¿listo? Esto hace parte de este tema, entonces después voy a sacar una clase para explicarles solamente esto. ¿Estaba la leche en la nevera? Vamos a practicar el past simple. ¿Cómo dirías, Ana no estuvo conmigo? Acá están pidiéndonos esta oración en el pasado simple. Recordemos que para crear el pasado simple en forma negativa y en forma interrogativa debemos usar el auxiliar did. Entonces, lo primero que hago según la estructura para crear una oración en forma negativa en el pasado simple es poner el sujeto. En este caso, el sujeto es Ana. ¿Listo? Va seguido del auxiliar did y va seguido del not. Recuerden que en una negación siempre es importante poner el not. Entonces, Ana did not, ¿cómo será el verbo estar conmigo? Estuvo, pero acá hay algo muy importante. Porque el verbo estuvo es del verbo to be, ¿listo? Sino que acá está en pasado. Entonces, como voy a pasar esto al pasado, acá es importante, entonces acá no usaríamos el auxiliar did, sino el verbo was en pasado. Vamos a mirar. A. Anna did not with me. B. Anna was not with me. O C. Anna not was with me. Acá estamos mirando. ¿Listo? Como estamos hablando del verbo estuvo y esto hace parte del verbo to be, como es el verbo to be, no voy a usar el auxiliar did. ¿Listo?
no lo voy a usar. Voy a usar el verbo to be en pasado. Entonces, según esto, y teniendo en cuenta que Ana es she, y el auxiliar, el verbo to be para she en pasado es was, ¿cuál de estas tres será la posible respuesta? ¿La A, la B o la C? ¿Cuál creen ustedes? La C. ¿La C? Recuerden cómo va el orden de la negación. La negación siempre va después del verbo. Bueno, acá muchos dicen que la C, la negación siempre va después del verbo. Vamos a mirar cuál es la posible respuesta. Es la profe. La. Y la respuesta correcta es la B. Dice que Anna was la not B. with me. ¿Por qué? Porque la C iba primero el not y luego el was. Y nunca va a ser así. Siempre va a ir, el not siempre va a ir después de cualquier verbo, ¿listo? Entonces es una cascarita ahí que tenemos que tener en cuenta siempre. El not, es decir, la negación, siempre va a ir después del verbo. Recuerden que en inglés hablamos como al revés. Entonces yo no puedo decir el gato blanco, sino en inglés decimos el blanco gato, ¿cierto? Pero si lo traduzco, quedaría el gato blanco. Entonces, algo así pasa con esta parte gramatical. No voy a decir no de primera, sino primero va el auxiliar o el verbo y luego sí va la negación. ¿Cómo dirías, ayer hablamos mucho? A. Yesterday we talked a lot. B. Yesterday we did talk a lot. O C. Yesterday we are to talk a lot. Acá, primero, lo que tengo que tener en cuenta es, acá no veo el verbo to be, recuerden que el verbo to be es cero estar, entonces acá no voy a usar ni was ni were, ¿listo? Y estamos hablando de ayer, o sea que es una situación que ya pasó, ¿listo? Ahora, lo segundo que voy a observar es el verbo, está el verbo hablar. ¿Cómo será ese verbo en pasado? ¿Listo? ¿Por qué en pasado? Porque acá no es una negación ni una interrogación. Entonces, en ese caso, el verbo sí debe estar en pasado. Siempre usamos el verbo en pasado cuando es una oración afirmativa. Entonces, teniendo en cuenta eso, recuerden que el verbo hablar es talk y este verbo es un verbo regular. Entonces, teniendo en cuenta lo que les acabo de decir, ¿cuál será la posible respuesta? ¿A, B o C? José Luis dice que la A y Dana también dice que la A. La A, bueno. La. Muy bien, vamos a mirar. Y la respuesta correcta es la A. Muy bien. Yesterday we talked a lot. Excelente. Y por último, ¿cómo dirías, confiaste en él? Ya, esta es una Do you trust pregunta. him? B. Did you trust him? O C. Was you trust him? Esta es una pregunta. Como estamos viendo el pasado, entonces el pasado tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, no aparece nada del verbo to be, entonces no puede ser ni was ni were. Como es pasado, debo usar el auxiliar en pasado, que ya les dije cuál es. Luego va el sujeto y luego el complemento. Entonces, ¿cuál puede ser la posible respuesta? ¿A, B o C? María Camila dice que la A. La B, perdón. La A. Juanpa dice que la B. La B. La B. José Luis dice que la B. Dana Rodríguez dice que la B. Listo, vamos a mirar cuál será la posible respuesta de ella. Y la respuesta correcta es la B. Perfecto, ¿por qué es la B y no la A? Porque en la A, María Camila, estás usando el auxiliar do. Y recuerda que yo les dije que en el pasado debemos usar el auxiliar did. ¿Listo? Es que esa A no era de esta parte, era de la anterior. Ah, no, porque estamos en esta. ¿Listo? Entonces, recuerden, en el pasado siempre vamos a usar el auxiliar did. To trust him. Y esto ha sido todo. Espero que os haya quedado claro el past simple. Cualquier duda que tengáis, escribidla en los comentarios. Nos vemos muy pronto. Bye bye. ¿Listo? Ahora teniendo en cuenta esta explicación que se dio,
quiero ver si sí entendimos o no entendimos. ¿Cómo voy a ver yo si ustedes entendieron o no entendieron? Fácil. En esta parte de la guía integradora, por acá está mi guía integradora, está acá. En esta parte de la guía integradora, nosotros tenemos una actividad, ¿listo? Esta actividad la vamos a tratar de hacer. No necesito que me estén enviando, o sea, las actividades, si cuánto sacó, si sacó bien, sacó mal, no. A mí lo que me interesa es que ustedes aprendan a manejar este tiempo verbal. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar esta actividad que aparece acá, donde dice Past Simple, están unos cuadritos azules que son unos verbos. Entonces, ahí ya les voy a explicar qué vamos a hacer y ya les envío el link. ¿Listo? Permítanme un momento mientras yo busco. No es este. Estas son unas fichas interactivas, es decir, que de una vez usted va a mirar si le quedó o no le quedó bien. ¿Listo? Acá vamos a manejar ambos verbos, ambas formas verbales, el pasado, el verbo regular y el verbo irregular. Les voy a poner en el chat el link de esta actividad. ¿Listo? Ahí ya las envié, ahí se las acabé de enviar. Entonces, la actividad es la siguiente. Ya les voy a hacer la explicación de qué van a ir haciendo mientras yo llamo la lista de asistencia. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. Esto es lo que les acabé de enviar. ¿Listo? Entonces, dice pasado simple. Debe poner los verbos en la columna correcta. Entonces, ¿cuál de esos será regulares y cuál de esos será irregulares? Entonces, como ya hemos visto unos, entonces yo digo, no, voy a poner, por ejemplo, have en los irregulares. Y así con cada uno de estos verbos. ¿Listo? Cuadrar los verbos en la columna correcta, si son regulares o son irregulares. Ahora, después de eso, completamos estas oraciones. Si se dan cuenta, al comienzo hay un paréntesis y dentro del paréntesis está un más, un menos y un signo de interrogación. ¿Qué quiere decir eso? Que esa oración es afirmativa, negativa o interrogativa. Entonces, usted lo que va a hacer es completar esas oraciones teniendo en cuenta si es afirmativa, negativa o interrogativa. ¿Listo? Y luego le dan terminado y le dan comprobar las respuestas y ponemos en el chat el pantallazo. ¿Listo? Entonces, vamos a ir desarrollando esa actividad el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la actividad que vamos a comenzar a realizar? Son las 9:30. Vamos a trabajarla hasta las 9:45. ¿Listo? 15 minuticos para ir haciendo la actividad. Y si Dios lo permite, entonces enviamos el pantallazo aquí en el chat. Yo no necesito que me lo envíen en el correo, sino acá en el chat, o cada uno de ustedes sabe si lo hizo o no lo hizo. Y la próxima clase, si Dios lo permite, hacemos la corrección acá entre todos para que usted diga, me equivoqué en esta parte, con razón, eso me quedó mal. ¿Sí? La idea es que usted mismo se dé cuenta y entienda si le quedó bien o le quedó mal o por qué se equivocó. ¿Listo? María Camila, ¿tienes alguna pregunta? María Camila. O sea que, digamos, si no alcanzo a mandarlo en el chat y no lo puedo mandar en el correo, la próxima clase, pues yo sé que yo lo hice, pues sí. Entonces, claro, la próxima clase, si me haya quedado mal, yo lo corrijo y te digo qué fue lo que me quedó mal. O solamente... Eso, exactamente, Camila. Aunque como esto es una actividad interactiva, quiere decir que de una vez a usted le dice, esto le quedó mal o esto le quedó bien. ¿Listo? Sí. Dana Rodero. Pero o sea que mañana me expliques que porque me quedó mal, digamos. No, que mañana no hay clase. Mañana no. Nos veríamos hasta la próxima semana porque recuerden que si no estoy mal, el lunes es festivo. Entonces tendríamos clase de martes, no estoy segura, martes creo, o hasta el jueves tendríamos clase. Bueno, entonces lo importante es que usted realice en este momento la actividad para que practique. Es que a mí no me interesa que usted me esté enviando las actividades. Si no entendió,
¿De qué me sirve que usted me envíe una actividad si no la entendió? La idea es que usted entienda lo que está haciendo. Y si no entiende, pues se equivoque y yo le puedo explicar por qué le quedó mal o en qué se está equivocando. ¿Listo? Dana Rodero. Profe, si me explicarías otra vez, es que me perdí cuando estabas explicando el cuadrito. En el cuadro hay una lista de verbos en la parte de arriba. Vas a ir a poner cada uno de esos verbos donde tú creas. Si es un verbo regular o si es un verbo irregular, lo pones. Y luego en la segunda parte debes de completar las oraciones. Hay unos signos hay unos paréntesis y dentro de esos paréntesis está un más, un menos o una interrogación. Dependiendo de eso vas a completar esas oraciones en forma afirmativa, negativa e interrogativa. ¿Listo? Eric. Bueno, profe. Profe, o sea que eso te lo enviamos al chat. Sí, lo enviamos al chat para mirar cómo nos fue. ¿Listo? Y la próxima clase le hacemos la corrección. Dime, Eric. Profe, ¿qué es lo que toca hacer? Es que el internet me sacó. Estás viendo en la pantalla una actividad que se va a realizar el día de hoy. Esa actividad está en el chat. Vas a ingresar a ese link y vas a desarrollar esa actividad. ¿Listo? ¿Y le tengo que ordenar, profe, o...? Sí, vas a ¿O clasificar los verbos si son regulares o irregulares y luego vas a realizar las oraciones si son afirmativas, negativas o interrogativas. Bueno, profe, gracias. Bueno, listo muchachos, entonces vamos a comenzar a participar, a realizar la actividad. No veo a Giselle. Yo creo que el internet le está molestando porque no aparece acá. Profe, una pregunta. Dime. ¿Qué toca hacer ahí? Es que por problemas de internet me tocó salirme. Sí, no te preocupes, que yo vi que te había salido. Vas a clasificar esos verbos en en regulares o irregulares, dependiendo del que sea, ¿cierto? Lo clasificas y luego de eso, entonces vas a poner, vas a mirar que hay unas oraciones en la parte de abajo. Esas oraciones tienen unos paréntesis, entonces vas a mirar el paréntesis que tiene esa oración y ahí te va a decir si tienes que hacerla en forma negativa o en forma interrogativa o en forma afirmativa. Entonces, dependiendo de lo que te diga ahí, vas a completar las oraciones. ¿Listo? Sí, señor. Y apenas termines, le das en terminado y ahí te arroja un resultado de cómo te fue. Sí, señor. Bueno.
Hola. Listo, dime. Es que está molestando harto Teams hoy. Está que saca varios de la reunión. Sí, Ya profesora. los estoy. Sí, pero está sacando. Ya llegó Giselle. Pero yo vi también a Andrés Rincón que tampoco, me dice que tampoco lo dejaba ingresar, pero no sé si ya, así ya llegó. Dime, Karen. Profe, ya son las y 40. Entonces vamos a mirar, como ustedes ya debieron haber hecho la primera parte, ¿listo? De pronto la primera parte es la más importante. Y mirar cuáles de esos verbos que aparecen ahí son regulares y cuáles son irregulares, ¿listo? Profe, los que acabamos de llegar. Entonces, dale, y entonces los que ya terminaron van Hasta las van a tomar el pantallazo con la nota que les sale arriba, ¿listo? Y esperamos que los demás realicen la actividad, ¿listo? Realice la conciencia, porque la idea es que usted aprenda, ¿listo? Manuel, que a los que no pueden que ingresar o qué. Ah, ok, el correo. Sí, cualquier cosa, Profe, entonces, no me siempre dar el link donde es la actividad. ¿no te deja qué? Entonces, María Camila, estás en la guía integradora. Y ahí, si hay alguien de su familia que sepa tecnología, le dice que le explique porque la vez pasada yo me pude meter a la guía integradora y hacer así como estamos haciendo ahorita en clase. Ah, ok, pero profe, estoy atrasada porque hasta ahora lo voy a hacer porque no me dejaba entrar a ese link. No, no te preocupes, dale, Camila, no te preocupes, no hay afán. Sí, está que falla, Giselle, no te preocupes. Listo, recuerden, van haciendo esa actividad, miran a ver cómo les va. La idea es que usted entienda cómo es que se hacen las oraciones en forma afirmativa, negativa, interrogativa. Y la próxima clase realizamos la corrección de esta. A mí me interesa es que usted aprenda, ¿sí? No que si se sacó uno de 10 o de 20, eso es lo de menos. Lo importante es que usted tuvo al menos una bien, ¿listo? Entonces la próxima clase revisamos, hacemos entre todos la actividad, por eso las estamos haciendo de una vez ustedes, para que la próxima clase la podamos volver a realizar
y ya usted diga, no, es que eso me quedó mal a mí, entonces a eso no iba ahí, sino iba en el otro lado. ¿Listo? Esa es la idea del inglés. Por eso este periodo estamos haciendo las actividades, es acá en la clase, para que si usted le sale alguna pregunta, una duda, entonces me pueda preguntar para yo poderle dar la información respectiva. Digamos, no importa, digamos, si me quedan todas mal, pero una da bien. Si no interesa, eso es lo de menos. Por eso te digo, hazlo a conciencia, que no sin ayuda de nada, como tú creas que es. ¿Listo? Que la próxima clase lo hacemos acá entre todos y entonces vamos mirando y ahí sí de pronto les surge una duda, profe, ¿y por qué eso va ahí y no va en el otro lado? O algo así, entonces lo miramos. ¿Listo? La idea es que hoy lo hagan. O sea, digamos lo hago como yo pienso que la oración sea. Sí, así es, Mafe. Como tú creas que es la oración de lo que tú viste hoy en los videos, lo que escribiste, entonces como tú crees que debe ir esa oración, lo vas a hacer. Si te queda mal, no importa, la próxima clase vamos a realizar la corrección para mirar si te quedó mal y por qué te quedó mal. Bueno. Profesora, yo lo trato de colocar. Quiero, por ejemplo, quiero colocar el paint en regular bears y no me deja aprovechar. He podido colocar dos. Es que ahí es como de manita, mi amor. Toca que le haga con manita. No se preocupe, no hay afán. ¿Listo? No hay afán. Profe, listo, te ayudo con la lista. Listo, Manuel. Vamos entonces a mirar. Esto es cuarto C, ¿cierto? Está Wilmar Álvarez. Sí, señora. Emilia Arisa está. No, señora. Giselle. Está. Sí, señora. Juan David Borbón. Sí, señor. No